Viernes 6 de septiembre del 2013. Asunto inédito. 17. En el ciclo alternativo. 10. En el ciclo biológico. 4 horas 46 minutos. El mismo té y el mismo azúcar. Y el mismo amor. Y la misma lluvia. Donde Darín, que es el autor, dice lo primero casi tras un plano donde vemos a Cortázar sin su gato. Dejemos que los genios jueguen con las formas. Y donde la protagonista se llama Laura, que es la que le dice al autor que sus cuentos tienen algo de Cortázar, de destinos que no llegan a cruzarse. Y donde en una segunda lectura te das cuenta de que el personaje de ella, en este caso, lo que necesita es hacer algo memorable, algo que cuando la gente lo oiga o lo vea, no sé, le cambie aún un poquito la vida. Y eso es lo que le pegó. Porque yo no escribo los guiones, pero algunos los recuerdo. Y mucho mejor que Albers cuando en su libro explica que el proceso principal de oxidación de los azúcares es la secuencia de reacciones conocida como glucólisis, y que esa reconstrucción completa fue el triunfo de los años 30 en la bioquímica, al que rápidamente continuará el papel del ATP en todos los procesos celulares. Pero si la oxidación de reacción me parecía contraintuitiva, no te quiero contar cómo de contraintuitiva me resulta la noción de que el vidrio sea viscoso, que es lo que asegura el profesor Goldstein al hablarnos de la resonancia y recordarnos que en una escala muy pequeña tenemos un mundo gobernado por las leyes de la mecánica cuántica. Cuando cuánto viene de contar en alemán 1, 2, 3, 4, 10, 23, como el número de esferas que resultaron ser al final en el camino alternativo de ellas, sin yo proponérmelo. Y eso hace que si en algún momento haya que hablar de nuestros pares de cromosomas, lo haga sobre ello ahí mismo. Donde comenzaremos hablando de Marie Curie, a quien en la fotografía del Congreso Solvay de 1927 rodean Lorentz por la izquierda y Max Planck, que recibirá el Nobel por su teoría de la mecánica cuántica en 1918, por su derecha. Y a escala cósmica, el mundo lo está, gobernado por las leyes de la teoría general de la relatividad. Pero una vez más el profesor Goldstein desea recordarnos que la verdadera tarea de la física es la del entendimiento y no descubrirlo todo, de cómo unas cosas están relacionadas con otras, para poder desarrollar una forma de intuición adiestrada que nos permita comprender cualquier fenómeno dado y diferenciar lo que es importante de lo que no lo es. Y cuando Planck es orientado por uno de sus profesores, porque era un ser humano tan talentoso que podría haber sido o científico, o filólogo, o filósofo, o concertista, y ya que dominaba el piano, el órgano y el cello, que lo desanima con el estudio de la física porque pensaba que en la física ya todo estaba inventado. Planck lo que responde es que no quiere descubrir nuevos mundos, sino conocer sus fundamentos, que nos explicará años más tarde que los cambios físicos tienen lugar de forma continua, mientras que los cambios químicos se producen de forma discontinua, y que la física, por tanto, se ocupa principalmente de las variables que varían
de forma continua, mientras que la química se ocupa principalmente de los números enteros. Y la energía que se había propuesto unos 60 años antes de la ley de Planck como concepto, independientemente por Robert Mayer en 1842 y por M. Ludwig Ferdinand Helmholtz en 1847, será una magnitud discreta y no continua, como se consideraba por aquel entonces, que será siempre un múltiplo de un valor elemental y que es su constante. Pero Planck también pensaba que una nueva verdad científica no suele imponerse convenciendo a sus oponentes, sino más bien porque sus oponentes desaparecen paulatinamente y son sustituidos por una nueva generación familiarizada desde el principio con la nueva verdad. Y también que la ciencia es siempre incapaz de resolver los últimos misterios de la naturaleza porque, en el último análisis, nosotros mismos somos parte de la naturaleza, es decir, parte del misterio que tratamos de resolver y que es como yo pensaba. Pero Planck será quien encuentre a Dios al final de las cosas, lo que no son mis montañas, y ya que Planck pertenece a una escuela familiar de teólogos académicos que postularon sus ideas en la Universidad de Göttingen y también de jurisprudentes. Entonces yo creo que Dios, en el caso de Planck, se encontraba mismamente al inicio de su vida, aunque creo que a lo que Planck está llamando Dios no es sino al nous de Anaxágoras y a su evolución, el logos. Y el dilema del siglo XX parece ser el descubrimiento de la dualidad onda-partícula, y según el padre Jung, alguien ha pensado que podríamos asignar a todo el universo una función de onda, definirlo íntegramente como una unidad que pueda ser comprendida o regida por las leyes de la mecánica cuántica, pero eso dice, el definir una función de onda para todo el universo que exprese su estado, sería algo muy contradictorio, sobre todo porque, como explica, la función de onda siempre estaría en superposición a un punto de vista universal, que solo podría ser el punto de vista de Dios. Entonces, cuando parece que de quien nos está hablando el padre Jung era de Planck, y por eso añade que pensar la concepción de Dios en estos términos es pensar que la ciencia más bien no nos puede decir nada acerca de Dios. Y la superposición lo que nos está indicando es que no hay una separación objetiva de diferentes valores. Y es hoy cuando yo quiero dejar sentada la objetividad de la libertad, con el mismo ejemplo con el que a mí me ayudó el profesor Racionero. Pero el padre Jung también afirma que en tu idea del multiverso lo que se dan en paralelo son todos los resultados, y cree que si mi problema es entender cómo funciona un sistema físico y todas las posibilidades son precisamente mi problema, y por eso las desgloso en varios universos, no estoy dando una solución real a mi problema. Y de ello te sigo hablando mañana, pero eso a mí me ha recordado el pensamiento de Principito de Antoine de Saint-Exupéry, cuando expresa que el hombre busca en los cientos de miles de rosas de un jardín lo que solo podría encontrar en una de ellas, esa por la que se muere. Y la libertad objetiva es que te imagines un semáforo en rojo, que el semáforo esté en rojo. ¿A ti te impide cruzar la calle si así lo decides? No. Tú la cruzas cuando quieras y te atreves. Pero sabes que en cualquier caso podrás hacerlo cuando el semáforo se encuentre para ti en verde. Y eso no es una espera sin esperanza, solo un aplazamiento consciente. Y yo imagino que te lo dije aquella tarde en que había conocido el circo. Mi abuelo nos enseñó a mí y a Irene que ya había comenzado a ir al colegio porque era 1 o 2 años mayor que yo cuando se cruzaba una calle. Y siempre que me encuentro delante de un semáforo en rojo pienso lo mismo. Se cruza únicamente cuando Irene lo haga. Así que es ese amor, el mismo que yo te tengo, el del ejemplo, el amor más universal. Y cuídate mucho, querido profesor.
y donde la protagonista se llama Laura, que es la que le dice al autor que sus cuentos tienen algo de Cortázar, de destinos que no llegan a cruzarse. 17. En el ciclo alternativo. 10. En el ciclo biológico. 4 horas 46 minutos. El mismo té y el mismo azúcar. Y el mismo amor. Y la misma lluvia. Viernes 6 de septiembre del 2013. Asunto inédito, donde Darín, que es el autor, dice lo primero casi tras un plano donde vemos a Cortázar sin su gato. Dejemos que los genios jueguen con las formas.